Coco Chanel, un nombre que es sinónimo de lujo, de elegancia. Pero, ¿y si la historia fuera mucho más que moda? Hoy vamos a desentrañar la vida de una verdadera revolucionaria, alguien que no solo cambió cómo se vestían las mujeres, sino que, de hecho, inventó la libertad femenina moderna tal como la conocemos. Es una afirmación fuerte, ¿verdad? Pero es que para entender la magnitud de lo que hizo Chanel, primero tenemos que viajar a ese mundo, un mundo de principios del siglo XX. Una época donde la ropa no era una forma de expresión, no, era literalmente una jaula. Exacto. La moda era una prisión. Y en esta primera parte vamos a ver justo eso, cómo la ropa era un espejo perfecto de la posición de la mujer en la sociedad de ese entonces. Una sociedad que la quería restrictiva, ornamental y sobre todo diseñada para la mirada de otros. Miren este contraste, es que es brutal. Por un lado pensemos en la realidad de 1900. Hablamos de varillas de metal clavándose en las costillas, de kilos y kilos de tela pesada, de corsés que literalmente impedían respirar. Y del otro lado, la visión de Chanel. Libertad, ligereza, una silueta que por fin celebraba la forma natural del cuerpo, en vez de deformarlo. El propósito de un giro de 180 grados, de complacer a empoderar. Y claro, esta jaula de tela no era casualidad, era el reflejo de una sociedad increíblemente rígida. Para una mujer, y más si era pobre, no había salida, su destino estaba sellado, era vista como un adorno, un objeto bonito. Y su ropa, bueno, su ropa se aseguraba de que no pudiera moverse mucho ni hablar mucho. Era un sistema diseñado para mantener a cada quien en su lugar. Y es justo en medio de este mundo tan opresivo de donde surge nuestra protagonista. Porque para entender la revolución hay que entender a la rebelde. Y su historia personal no es solo un detalle, es el combustible de todo lo que vendría después. La vida de Gabrielle Chanel empezó de la forma más dura imaginable. Nació en la pobreza extrema. Tras la muerte de su madre, su padre simplemente la abandonó en un orfanato de un convento. Ahí aprendió a coser, más por necesidad que por otra cosa. Para sobrevivir, hizo de todo, hasta cantar en un cabaret. Y fue ahí donde le pusieron el apodo que se quedaría para siempre, Coco. Siempre vivió al margen, dependiendo de amantes ricos, en una aristocracia que en el fondo la miraba por encima del hombro. Y aquí está la clave de todo. Pensemos en esa frustración tan profunda. Tener una mente brillante, una ambición que no cabía en ningún lado, pero estar atrapada, físicamente atrapada en un cuerpo que la moda y la sociedad de la época no dejaban ser libre. Era una contradicción que, para ella, era simplemente insoportable. Por eso su rebelión nunca fue solo sobre ropa, iba mucho más allá. Se dio cuenta de que si el mundo no le iba a dar un lugar, si le negaba una identidad, bueno, pues ella misma se la iba a fabricar, hilo a hilo, costura a costura. Se trataba de crear una nueva vida desde cero. Entonces, ¿cómo lo hizo? Aquí es donde la historia se pone fascinante. Vamos a ver sus soluciones, porque ninguna fue un simple capricho de diseñadora. No, cada creación fue una respuesta directa y genial a los problemas que acabamos de ver. Su primer golpe de genio fue una locura para la época. Agarró el tejido de jersey, un material que se usaba para la ropa interior de hombres, y lo usó para hacer vestidos. Así de simple y así de radical. De un día para otro, las mujeres podían moverse, podían respirar, podían trabajar con comodidad. Fue una auténtica declaración de independencia hecha de tela. Después, se atrevió con un color, el negro. En ese entonces, el negro era el color del luto, de las viudas, de los sirvientes. Y ella lo agarró y ¡pum!, lo convirtió en el uniforme de la elegancia. El famoso Little Black Dress fue una revolución, porque hizo que el buen gusto fuera accesible para todas. Creó una pieza de poder que sigue vigente hasta hoy. Pero no se quedó solo en la ropa, ¿eh? Su visión era total. Creó el Chanel número 5. Y esto fue otro escándalo. En esa época los perfumes olían a una sola flor, a rosas, a jazmín, muy simple. El suyo no. Era abstracto, buscaba oler a mujer, a esa nueva mujer moderna, compleja, misteriosa. Fue de nuevo una forma de construir esa nueva identidad. Al final nos damos cuenta de algo. Chanel no estaba vendiendo vestidos, no vendía perfumes, estaba vendiendo algo mucho más valioso y mucho más deseado. Libertad, poder personal, la posibilidad de ser por fin una misma. Y, como era de esperarse, una visión tan potente no podía quedarse en una tiendita en París. Rápidamente se transformó en un imperio, un ícono global que fue construido, recordemos, por esa misma mujer que había empezado sin absolutamente nada. Su imperio se construyó sobre 3 pilares que funcionaban en perfecta armonía. Primero, la moda, que liberaba el cuerpo. Segundo, el perfume,
que le daba una identidad a esa nueva mujer. Y tercero, el producto invisible pero más importante de todos, la libertad. Era la fórmula perfecta y resultó ser imbatible. Y esto es algo que hay que recalcar, porque Chanel no fue solo una artista, fue una empresaria formidable, una pionera. Ella, una mujer que venía de lo más bajo, demostró que era posible construir y liderar un imperio mundial. En su época, eso no era raro, era impensable, sencillamente no pasaba. Llegamos así a la parte final, a su verdadero legado. Un legado que va mucho más allá de los bolsos y los trajes, y que se convierte en una poderosa filosofía de vida. La audacia de rediseñarse. Creo que esta frase es probablemente su creación más perfecta. Mi vida no me agradaba, así que creé mi vida. Es la definición pura de rebeldía. Es la voz de alguien que se negó a aceptar el destino que le habían impuesto. En vez de lamentarse, simplemente tomó las riendas y construyó la vida que sí quería. Y ese es al final el gran mensaje de su historia, que el punto de partida no define el destino, que las limitaciones que nos impone el mundo no son el final del camino. Lo que de verdad importa es tener la audacia para romper las reglas y diseñar nuestro propio mundo. Y con esta pregunta nos quedamos. La historia de esta huérfana que cosió su propio imperio nos obliga a reflexionar, a pensar en nuestros propios corsés, ya sean físicos o mentales, y nos deja con esa idea resonando. ¿Qué parte de la propia vida está lista para un rediseño audaz el día de hoy?